Lo que hoy vamos a recibir, usted no se lo quería perder. Bueno, usted nunca se quiere perder nada de lo que la iglesia ofrece, por supuesto. Nunca deberíamos de querernos perder nada de los beneficios que obtenemos en el ambiente espiritual. Es que nosotros somos necesitados de Dios, hermano. ¿Quiénes son necesitados de Dios? Nosotros somos necesitados de Dios. Mire, nosotros necesitamos esto. ¿Usted cree que los cultos congregacionales los inventó Dios, que se hicieran solo porque para mirarnos y qué bonito el hermano? No. Esta es la conexión del iPhone. Si usted se cree Samsung o se cree iPhone, como sea, esta es la conexión para cargarse espiritualmente. ¿Cuántas veces come usted al día, santo? Bueno, me estaban diciendo ahí, oiga, hoy que no he trabajado mucho, hasta 4 veces he comido al día. Pero lo normal es desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Y unos comen desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, merienda. O sea, de todo ahí. Jonás capítulo 3, por favor. Pero sabe que eso nos muestra que nuestro cuerpo, si usted camina con un tiempo de comida al día, usted sabe que no es correcto. Es por eso que nosotros tenemos 3 cultos en la semana: desayuno, almuerzo y cena. ¿Se ve? El domingo, ¿por qué es más avivado y más con todo? Porque como usted está orado y enseñado de las escrituras el miércoles, el viernes estamos con todo ahí, con las sociedades. Y el domingo venimos a dar a Dios nuestra adoración. Desayuno, almuerzo y cena espiritual. Todos tienen capítulo 3 de Jonás. ¿Alguien se llama Jonás aquí? ¿No? ¿Sí? Amén. Levante su Biblia, diga en alto y diga conmigo: yo soy lo que esta Biblia dice que soy. Yo tengo lo que esta Biblia dice que tengo. Y yo voy donde esta Biblia dice que voy. Esta es la palabra de Dios sobre mi vida y para mi vida. Y lo que Dios ha dicho acerca de mí se cumplirá. Oiga, lo que Dios ha dicho acerca de usted se cumplirá. Se cumplirá. Vamos a leer unos versículos. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Pero es que tengo que leer todo este capítulo número 3. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Qué vez era esta? Segunda vez. O sea, ella había hablado antes Dios a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. O sea, no coman nada. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen ¿a quién? A Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, wow, qué lindo, mira. Y vio Dios lo que hicieron, no lo que dijeron, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal
que había dicho que les haría y no lo hizo. Y no lo hizo. Tome asiento y diga conmigo: una nueva oportunidad. Dígalo más fuerte: una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, pero no es un Dios de oportunidades para que las desperdiciemos. No es un Dios de oportunidades para que las abusemos. No es un Dios de oportunidades para que lo deshonremos. Es un Dios de oportunidades porque en su misericordia Él y su amor y su gracia nos levanta, nos sostiene, nos provee y nos cuida. Él hace salir el sol. Oiga, aunque no hemos visto mucho el sol por acá, no significa que el sol no ha salido. El sol está siempre en lo alto. O sea, Él hace que el sol se permanezca en su fuerte alumbrar para buenos y para malos. O sea, el día de hoy se comenzó cuando se comienza la hora en este día a las 12:01. Se cree algunos que a la 1:01 comienza el nuevo día. Y inicia ese nuevo día para todas las personas. Para aquellos que están en un hospital es un nuevo día. Para aquellos que están en la cárcel es un nuevo día. Para aquel que viene a una iglesia, tiene a Cristo como su Salvador, o para aquel que está contrario a todo lo espiritual, de todas maneras es un nuevo día. Y eso Él lo hace por su misericordia. Por su misericordia le extiende el oxígeno aún a aquellos que son criminales, que quizás tú y yo pensaríamos que no deberían estar vivos, que no deberían de existir, pero más sin embargo Dios le permite que el oxígeno llegue a sus pulmones y cada día. Y no sé tú, pero cada día es una oportunidad, ¿sabes? Cada día que nos levantamos es un nuevo amanecer. Cada día que entra oxígeno a nuestros pulmones y ese oxígeno llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro envía el mensaje a todos nuestros músculos y a nuestros órganos que es día de funcionar, es hora de funcionar, es una nueva oportunidad para nosotros. Y viéndolo y entendiéndolo bien, yo quiero retarte a que entiendas lo siguiente. Esas 24 horas, por ejemplo, hoy mismo es 1 de febrero del 2026, imagínate hace cuánto tiempo, ayer estábamos celebrando el año nuevo, ¿verdad? Hoy ya pasamos 31 días. Tenemos que estar de acuerdo que de verdad que va volando el tiempo. Pero no es el tiempo el que va volando, porque el tiempo tiene las mismas 24 horas. Muchas veces decimos es que debemos de administrar mejor el tiempo, es que debemos de controlar más el tiempo, y en realidad no, porque tú no podrás detener las 24 horas por más que te organices, por más que duermas, por más que hagas lo que tengas que hacer. Tú no podrás detener las 24 horas de este día, del día de ayer ni del día de mañana. El tiempo sigue contigo o sin ti. La vida sigue contigo o sin mí. Todo sigue. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entender que en esas 24 horas Dios me ha dado una oportunidad. Una oportunidad para vivir, para respirar. Porque Dios tiene propósito. ¿Sabe? La gente que no está viva en este momento es porque hasta ese momento, cuando dejaron de vivir, a Dios le plació que no vivieran. Yo no sé a usted si conoce gente que le ha pasado de todo, hermano, y no mueren. Y luego conoce a alguien que con una caída sencilla se muere. Hay gente que le ha caído cáncer, le ha caído de todo, hermano, y no mueren. Y hay gente que con una tosecita le dio infección en los pulmones y pum, se fue. Y tú dices, pero si estaba sano, pero si estaba joven. A mi abuela le pasaba de todo, hermano, y no murió hasta los 97 años, imagínate. Se cayó, el COVID lo resistió, le dio COVID. Dije yo, vaya, hoy sí se la llevó el Señor.
Y nada, hermano. Tuve que preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué todavía no la quieres allá arriba? Nada le hacía, le daba todo, le daba, y me llamaban y me decían. Mire, pasaron como 10 años diciéndome: hoy sí creemos que es el último día. Y yo me preparaba emocionalmente hasta que un día dije: no, ya no les creo a nadie. Y llegó a los 97 años y le pasaba de todo. Y hay gente, hermano, que no le pasa a nadie. El día que le pase, se petateó. La colocha lo fue a visitar, o la pelona, como usted le quiera llamar, y se lo llevó. ¿Verdad que usted conoce a gente así? Y tú te quedas, wow. Pero eso está bajo el control de la mano de Dios. Lo aceptes o no lo aceptes, lo creas o no lo creas. Y el individuo del cual estaremos hablando hoy es un individuo que quiso pasarse de listo con Dios. En el día que Dios le da la oportunidad de hacer algo extraordinario, él quiere aprovechar ese día para huir de Dios, para hacer lo contrario de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos el día, cada semana, y lo que escogemos muchas veces es hacer lo contrario de lo que Dios quiere que hacemos? Créanlo o no, en nuestras iglesias, en las iglesias, en todo el ámbito cristiano, tenemos mucha gente que se aprovecha de la misericordia, el amor, la gracia de Dios para hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere que se haga. Y si un profeta lo hizo, imagínate nosotros a veces. Este profeta no era cualquier profeta, era un profeta que escuchaba, oía la voz audible de Dios. Era usado por Dios de una manera extraordinaria. Aunque no se habla mucho de él, aparte de esto, él creyó que podía desaparecerse de la presencia de Dios. Y en una ocasión, la primera vez que Dios le habla, le dice: Jonás, ven, tengo una misión para ti. Y cuando él escucha la misión, que era llevarle un mensaje contradictorio a Nínive, era un mensaje de sentencia de muerte para Nínive. Era un mensaje no de advertencia, era un mensaje de sentencia, porque había una fecha. ¿Sí ve? Cuando usted mira en la Biblia un mensaje que no tiene fecha, es advertencia. Pero cuando usted mira en la Biblia un mensaje que tiene fecha, es sentencia. O sea, ya estaba decidido en el cielo lo que iba a suceder con Nínive. Y ahora viene y le dice: Jonás, necesito que me lleves un telegrama, un WhatsApp, un mensaje a Nínive. Inmediatamente cuando Jonás escucha la palabra Nínive, se le viene el playback en su mente y dice: Nínive, ahí matan los profetas, no quieren a los profetas, nos odian, lo último que quieren saber ahí es de Dios, y el mensaje que yo estoy llevando es destrucción. ¿Quién sabe si salgo vivo de ahí? ¿Quién sabe si la misericordia tú al final lo vas a perdonar y yo voy a quedar haciendo el ridículo? Dios no le dice nada más y le dice: necesito que vayas a Nínive. Jonás, llevándosela de listo, porque usted sabe que hay gente que cree que puede burlarse del Espíritu Santo o de Dios o de su presencia, se va a lo contrario. En vez de agarrar para Nínive, se va a Job en una barca que va hacia Tarsis. O sea, haga el cuenticazo que fue de sur para norte, de norte para sur, o de este para oeste. Como que le hayan dicho a Jonás: vete para Houston, Texas. Y Jonás diga: no, yo me voy para Massachusetts. A lo contrario. Y se va a lo contrario y se mete en una nave, y estando en la nave empieza una tormenta fuerte. Recuerda que entonces todo lo que eran los barcos se movían a manera de remo, no habían motores, no había nada de eso, todo era por remo. Y dice que los vientos y la tormenta era demasiado fuerte, y los marineros que estaban acostumbrados a bregar con este tipo de tormenta sintieron tan fuerte a tal grado que dijeron: wow, nos vamos a morir.
empiecen a clamar cada quien a su Dios. Empiecen a pedirle, a orarle a cada quien a su Dios, para que alguno de los dioses nos va a responder. Y dice que los marineros, unos clamaban a un Dios, otros a otro Dios. Y Jonás, ¿qué estaba haciendo, hermano? Dormido. Dice que estaba dormido en lo profundo de la barca y estaba relajado. Yo no sé si se había tomado una pastilla para dormir, pero estaba ahí relajado, durmiendo. Y cuando ellos dicen, por alguien de los que está aquí nos ha sobrevenido esto. Por alguien de los que alguien ha hecho algo que esta tormenta se aumentó a un nivel tan fuerte que creo que vamos a morir. Y él roncando, hermano. ¿Quiénes silban cuando roncan aquí? Hay gente que silba. Yo no, el hombre no me va a decir, la esposa me va a decir. Y se acuerdan que él había dicho, que esto lo puede leer en el capítulo 1. Él había mencionado que estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Sabe lo curioso? En el capítulo 1, versículo 2, versículo 3 dice que cuando él sale, dice que huye de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios en este término era irse en contra de lo que Dios tenía establecido para él. Siendo él profeta, conociendo a Dios, en realidad él sabía que no podía hacer esto, porque sabía que donde quiera que él estuviera, Dios lo iba a encontrar. Porque se le podía esconder a la gente de Nínive, se le podía esconder a esto, pero ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios? Toca el que tienes a tu lado y por favor dile, nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Nadie puede burlar a Dios. Dios conoce las intenciones aún antes que hablamos con las intenciones que hablamos. Dios conoce los pensamientos antes que se vocalicen. Dios conoce si lo que dices y las razones por lo cual haces o no haces algo son las razones correctas. Nadie, absolutamente nadie puede esconderse del ojo de Dios ni de la voluntad de Dios. Nadie, no lo podemos hacer. Nadie lo podrá hacer. Y estando allí, dice, echaron suerte, dice los que estaban allí, y cayó de que era por Jonás. Y entonces Jonás le dice, bueno, es que ustedes se acuerdan que les mencioné como que yo desobedecí a Dios. Dios tenía una misión para allá. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo era hebreo y le servía al Dios Jehová de los ejércitos? Bueno, Él tiene el control del mar y Él está haciendo eso. Y si ustedes quieren vivir, tienen que tirarme al mar. Oiga, y dice que la gente dice, pero ¿cómo te vamos a tirar al mar? Nosotros no queremos tener sangre inocente sobre nosotros. Tírenme al mar. Y la tempestad se va a calmar porque yo soy el problema. Oiga, lo que le voy a decir, tómelo de la mejor manera. Ten cuidado en hacer convenio con gente que está huyendo de la voluntad de Dios. Hello. Ten cuidado en hacer cercanía o ponerte aún hasta en acuerdo con gente que está haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que se haga. Porque lo que los salva a ellos es la oportunidad que Dios les da a través de tirarlo a Él. Hello. ¿Alguien escuchó lo que le acabo de decir? La salvación para ellos vino por tirar a Jonás al mar. Se tenía que deshacer. Ahora, let me ask you something. Déjame preguntarle algo. ¿Era necesario que Jonás se tirara? Hello, listen. ¿Era necesario que Jonás se tirara al mar para que el mar se calmara? Pregúntese si era necesario. No era necesario, porque el hecho de que el mar tenía la tempestad, la tormenta y los vientos, la tempestad era controlada por Dios, los vientos eran controlados por Dios, el agua era controlado por Dios, todo estaba controlado por Dios, y hasta el momento todo sigue controlado por Dios. Pero creo que fue para mostrarnos algo que ahora en este tiempo podemos aprender. Hay
tormentas que se vienen a nuestras vidas. Hay situaciones que se vienen a nuestras vidas porque muchas veces estamos huyendo de lo que Dios quiere que hagamos, de donde Dios te ha puesto. Jonás era profeta. Jonás tendría que haber estado dispuesto a morir y cumplir lo que Dios tenía que hablar por su boca a Nínive. Jonás tenía que afrontar, así como Jeremías lo hizo, así como los otros profetas lo hicieron. No les gustaba, tenían miedo, temían por su vida, pero por fin para eso estaban predestinados, porque eran la boca de Dios en la tierra. Y él tenía que hablar y decir lo que Dios quería decir, porque eran profetas de oficio. O sea, su ministerio, su posición era profetizar de parte de Dios y hablar a los reyes, hablar a la gente, hablar al pueblo, advertir, sentenciar, amonestar, corregir. Él tenía que hacer eso, sin importar que su vida estuviera en riesgo. Pero había algo más grande que el temor de lo que Jonás tenía, y usted lo va a ver en el capítulo 4 más adelante. Entonces ahora, cuando Jonás es tirado, usted ha visto la película, la caricatura, se la han contado todo el tiempo, y yo siempre he admirado la obediencia del gran pez. He admirado la obediencia del gran pez, porque imagínate, no solamente que Dios tenía el control de las aguas, de los vientos, la tormenta, todo, sino que también tenía el control de la creación abajo del agua. Jonás no obedece, listen, Jonás no obedece a su misión, pero el pez obedeció a su misión. Imagínate, el pez fue más obediente que el profeta. El pez le dice a Dios: vas a ir en tal coordenada, en el momento indicado. Cuando aquellos lo tiren, tú vas a abrir la boca y lo vas a agarrar. No te lo vas a masticar, no te lo vas a sabrosear, porque ese es mi profeta, ese es mi siervo. Y yo le quiero enseñar le quiero dar una oportunidad, pero le quiero dar una enseñanza especial. ¿A quiénes les gustaría que Dios les enseñara en la boca del pez? A nadie. Mire, por muy bonita la oración que hizo Jonás adentro del pez, yo no quisiera estar ahí. Y viene y exactamente el pez, oiga, lo agarra sin dañarlo, se lo traga. Todo lo que un pez come. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Golfo de Alaska, y usted ve las ballenas brincando, hermano, unas tremendas ballenas, y agarran cantidades, miles de peces, los agarran y los trituran y se los comen inmediatamente. Y eso es impactante, como usted lo mira y como ruge, y usted dice: wow, imagínate lo que le pudo haber pasado a Jonás. Pero fue intacto, no lo tocó ni un rasguño. Imagínate, tan obediente fue ese animal, no solamente de estar en el tiempo preciso, o sea, la ballena, el pez, el tiburón, como usted le quiera llamar. Unos alegan que era un tiburón grandísimo, otros alegan que era una ballena. La Biblia dice que era un gran pez, pero era uno de esos dos, o quizás algún tipo de pez que todavía no conocemos. Pero la realidad es esta: Jonás recibe un mensaje, desobedece el mensaje. El gran pez recibe un mensaje, obedece el mensaje. Y no solo eso, sino que está a tiempo, porque no podía estar ni un minuto tarde ni un minuto antes. Tenía que estar preciso en el tiempo para que él no cayera al agua. Hello. Dígale a alguien, por favor, dígale: Dios siempre está a tiempo. Dios siempre está a tiempo. Y está 3 días y 3 noches Jonás adentro. Listen. Y aquí es donde se mira una gran oportunidad. Cuando él entra al pez, las aguas se tranquilizan, el ambiente se calma, la tormenta baja, los vientos dejan de soplar fuerte. Y ahora los marineros alaban al Dios de Jonás y dicen: verdaderamente Dios creador del cielo es Jehová de los ejércitos, y él
tiene el control de todo. Oiga, la oportunidad de salvación y que ellos reconozcan a Dios viene por ver el milagro que Dios hace para retener, para calmar la tempestad. Lo interesante viene aquí. Estando Jonás en el pez, ¿qué es lo que él hizo? Hello. ¿Qué es lo que él hizo? Él oró por misericordia y reconoce su condición y le dice a Dios que no lo destruya, y le dice a Dios que aunque se siente a morir, se sentía emocionalmente mal, se sentía espiritualmente mal por su posición. Él se recuerda quién era él, que era profeta, que era siervo del Dios Altísimo, que tenía que llevar ese mensaje y que lo último que él tenía era que hacer lo contrario, pero lo hizo. Pero ahora él viene y se arrepiente. Qué bueno es cuando nos arrepentimos de alejarnos de Dios. Qué bueno es cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios, porque Dios sigue dando oportunidades para aquel que se arrepiente, para aquel que se vuelve a Jehová, para aquel que lo vuelve a buscar, para aquel que quiere acercarse a él. Dios nunca cierra sus brazos, Dios nunca bloquea su amor, Dios nunca te quita las oportunidades, pero es necesario que el ser humano, es necesario que el servidor, es necesario que el adorador, es necesario que el líder, es necesario que el predicador, es necesario que los ministros, es necesario que la humanidad entera se vuelva a Dios, vuelva a Dios, vuelva a Dios. El ser humano sin Dios no puede vivir. El ser humano sin Dios no puede existir. El ser humano sin Dios no tiene razón ni propósito para vivir. Y esta es una nueva oportunidad que se le da a Jonás. Dios no le quita el ministerio, Dios no le quita la posición, Dios no le quita, porque mira, ante los humanos, cuando alguien falla, lo primero que dice, hay que quitarle la posición. Dios no es así. Dios es un Dios de oportunidades, pero hay que arrepentirse, hay que volverse, hay que regresar, hay que humillarse. Y el que se humilla, Dios lo levanta. Y Jonás clama a alguien que diga amén. Jonás busca a Dios, alguien que diga así es. Jonás se recuerda que Dios es misericordioso. Pero ¿sabe lo que Jonás reconoce? Su falta, su falla. Quiso retar a Dios, quiso burlarse de Dios, quiso decirle a Dios: no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuántas veces, muchas veces usted ha dejado de hacer lo que Dios quiere que usted haga? ¿Cuántas veces hemos dejado nosotros de hacer y queremos dejar de hacer lo que Dios quiere que hacemos, que hagamos, que emprendamos, que nos metamos más con Él? Y nosotros escogemos ir a Tarsis y no a Nínive, porque hay sentencia en Nínive. Pero lo único que se nos olvida, oiga, lo que más se nos olvida es lo que más tendríamos que recordarnos, que el Dios que nos dice haz esto es porque Él estaría con nosotros. Entonces ahora, hasta que el corazón de Jonás, porque hay procesos que no te sueltan hasta que el corazón está correcto. Hello. Se lo vuelvo a decir, hay procesos que Dios no te los quita hasta que el corazón está correcto, hasta que tu espíritu se endereza, hasta que tu carácter se forma, hasta que empiezas a ver de nuevo la luz de Dios. No todo lo que brinque es espiritual, no todo lo que grite es espiritual. Dios es más profundo que un grito, que el que brinca. Dios es más profundo y conoce las intenciones. Jonás, siendo profeta, estaba haciendo lo contrario. Y llega, y todavía Dios le dice al pez. Alguien diga conmigo: el pez era más obediente que Jonás. Yo no sé si usted ya lo descubrió en la historia. El pez era más obediente que Jonás. Let me tell you something. Me impacta. No solamente que estuvo a tiempo, sino que lo conservó por 3 días. Lo conservó por 3 días. Y si usted no sabe, los grandes peces, sus ácidos que tienen adentro, deshacen otros peces en cuestiones de horas con los ácidos que tienen. La piel humana no tiene resistencia suficiente para resistir esos ácidos.
Pero a Jonás Dios lo conservó, Dios lo cuidó. Y sigue. Y cuando ya Dios cree que es el momento, va y lo tira. Oiga, otra vez el pez obediente. Lo tira a la orilla de la playa. Ahí yo estuve justamente donde lo tiró a Jonás. En el área donde se cree que lo tiró. Donde lo fue a vomitar. Y Jonás sale. Yo no sé cómo salió. Con algas medio moribundo. Con los tenis medio sucios. Quizás el teléfono lo primero, porque se le había quedado sin wifi el teléfono. Y lo primero que buscó a ver si se conectaba al wifi es lo que tú y yo haríamos. Déjame le mando a alguien y decirle lo que me acaba de pasar. Muchas veces Dios no quiere que le digas a nadie lo que te pasó. Dios quiere que tú lo experimentes a Él. Pero hoy como que vivimos queriendo contar todo lo que nos pasa en nuestra vida. La gente sabe de todo lo que nos pasa. Hello. Y viene ahora, viene el capítulo 3. Y en el capítulo 3 dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez. Diga conmigo, segunda vez, una nueva oportunidad. Touch the person next to you, dile una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Yo tengo que decirle a alguien: no desaproveche las nuevas oportunidades. No desaproveche las nuevas oportunidades. Dios puede dar a veces una, dos o tres, pero llega el momento. A Sansón Dios le dio muchas oportunidades. Dios le dio muchas oportunidades a Sansón, pero llegó el momento que Dios se cansó y no le dio más oportunidades a Sansón. Si Dios te ha dado una oportunidad para que te levantes, aprovéchela. Si Dios te da una oportunidad para usarte, aprovéchela. Si Dios te da una oportunidad para que lo honres y le sirvas, aprovéchela. No creas que Dios puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y llega el momento donde Dios le dice: let me give you another chance. Y vino palabra de Jehová. Mire, yo hasta como que siento una voz resonante en el capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Yes, Lord. Sí, Señor, voy para allá. Y en el segundo mensaje, Dios le dice: dile a la ciudad que viene destrucción para ellos. ¿En cuántos días? A ver quiénes leyeron. 40 días. Y dice que la ciudad era grande y se caminaba alrededor de 3 días. Habían alrededor de 120 personas. Era la capital de Asiria, uno de los enemigos famosos de Israel. O sea, Dios los quería exterminar. Eran enemigos de Israel. No querían a los profetas. Era un lugar mundano, pagano. Y Dios proclama sentencia. Y el profeta va y anuncia en un lapso de un día. Hello, dígalo conmigo, en un lapso de un día. Que él dice: en 40 días habrá destrucción para Nínive. En 40 días se exterminará Nínive. En 40 días. Él no dijo cómo, no dijo quién decía, solo proclamó. Porque Dios le había dicho que proclamara, que anunciara. Y dice la Biblia, dice el capítulo que leímos aquí, que todos los ciudadanos de Nínive creyeron lo que Dios podía hacer. Wow. Y creyeron y obedecieron. Dicen, creyeron, obedecieron y accionaron. Se convirtieron a Dios. Dice que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron, entraron en ayuno. Oiga, no hubo necesidad de anunciarlo 2 días ni 3 días. Inmediatamente que él había comenzado, el primer día, el pagano, oiga, el mundano entendió que era una oportunidad de salvación. No era necesario los otros 2 días, porque se tenía que caminar 3 días. El
día que escuchó ese grupo de personas, pasaron la voz a toda la gente. Dice: viene destrucción a Nínive, por Dios, arrepiéntense, hagan algo, conviértense, dejen de pecar. Y dice que le llega la voz al rey y el rey cree también. Imagínate, el rey creyó también. Y el rey ordena y le dice: wait a minute, hago un decreto ahorita mismo. Nadie le ponga comida ni bebida a sus animales, ni hombre, ni mujer, ni niño. Nadie come, todos en ayuno. A vestirnos de cilicio, a sentarnos sobre cenizas. Ese era un símbolo de arrepentimiento y de humillación que Israel hacía. Y no sé dónde lo aprendieron ellos, pero de alguna manera ellos habían escuchado de eso. Era una práctica que Israel se vestía de cilicio. Era ponerse la ropa más sencilla, la ropa más con sacos de maíz. Y se sentaban, se paraban sobre cenizas para, como quien dice, para ensuciarse. Ellos no valían nada. El único que valía era el Creador. Y era una manera de ellos humillarse simbólicamente. Y él decreta, oiga, él decretó. Imagínate, las sentencias, hello, listen, el mensaje aquí está. La advertencia de Jonás para ellos se convierte en una nueva oportunidad. En una nueva oportunidad. Vuelvo a decirle que tienes a tu lado: no desaproveches tu nueva oportunidad. No desaproveches tu nueva oportunidad. No te la quieras pasar de listo con Dios. No desaproveches tu nueva oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades, pero también conoce nuestras debilidades. Y viene Nínive. Se convierte todo el pueblo a Dios. Diga conmigo: wow. Porque eso es un wow, hermano. Se convierte todo el mundo a Dios. Y ahora se va. Jonás no se queda para ver eso. Y Jonás se va y dice: hoy sí lo va a exterminar Dios. Yes. Porque de alguna manera Jonás quería que se cumpliera su profecía, que se cumpliera lo que él había dicho. Y pues él tenía una riña con ellos, ¿no? Y cuando viene, y él esperando quizás que suceda algo, Dios le dice: ya viste que se arrepintieron, ya viste que se convirtieron. Yes, ¿cómo lo vas a destruir? No lo voy a destruir. Y Jonás se enoja, Jonás se molesta, Jonás se enfada y le reclama a Dios y le dice: yo sabía que me ibas a hacer quedar mentiroso ante ellos. Es por eso que yo la primera vez no quería obedecerte. Y es que ese es tu amor, esa es tu misericordia y eso. Yo no sé, mira, fui y le dije a todo el mundo y ahora la gente va a decir que soy mentiroso. Y se fue y se acostó, se salió de la ciudad al este, dice, y se acuesta allí en el sol sobre una piedra. Y Dios hace que salga una ramada sobre él para darle sombra. Y dice que se alegró. Gracias Dios. Estaba molesto, estaba exhausto, estaba decepcionado. ¿Cuánta gente se siente a veces decepcionada cuando Dios no hace las cosas como ellos quieren? Y sabe, yo le tengo una buena noticia. Dios no se sujeta a nosotros. Nosotros nos sujetamos a Dios. Dios no hace como nosotros queremos. Él hace como Él quiere. Porque Él tiene siempre el control de todo. Él tiene siempre el control de todas las cosas. Oiga, tu respirar está bajo su control. Tu levantar está bajo su control. Tu caminar está bajo su control. Tu acostar está bajo su control. Tu descansar está bajo su control. Y cuando llega, pasa todo un día y luego el siguiente día dice que con un gusano, ahorita usted va a entender todo este mensaje, con un gusano le destruye la calabacera, lo que era la enramadita que le había hecho. Y ahora él queda de nuevo expuesto al sol y se enoja de nuevo con Dios. Y le dice: otra vez me estás molestando.
déjame en paz, tranquilo, mira, estoy cruzado aquello y allá. Y le dice: Jonás, Jonás, te di una calabacera por un día y te estás enojando porque te la quité. Y estás reclamándome porque le pusiste cariño a esa sombra por un día que te cubrió, por un día que te dio sombra, te dio amparo por un día. Ahora le dice: ¿no crees tú que no puedo hacer lo mismo yo por esa creación que está en Nínive, que no sabe ni para dónde está su izquierda y su derecha, que son humanos? ¿No crees que yo puedo hacer mucho por ellos? Y por ti te enojas por algo que no sucede, pero no quieres que los perdone, no quieres que los ame. ¿Y sabes lo que yo veo aquí? Sencillo. Dios usa a Jonás para oportunidades para muchos. La vida de Jonás es criticada, la desobediencia de Jonás es criticada, pero Dios aún en la desobediencia de él lo usa para mostrárseles, oiga, para mostrárseles en su primera oportunidad a los marineros que no lo conocían. Ellos tenían otros dioses, pero no conocían a Jehová de los ejércitos. Pero Dios se les muestra a través de Jonás y hace el milagro de parar y poner bloqueo a toda la tempestad. Ahora ellos creen en Dios, pero también le da una segunda oportunidad a él. Le da una segunda oportunidad para que se vuelva a levantar y profetice. Dios lo usa, lo respalda, lo cuida, no le pasa nada. Pero a través de la profecía el pueblo, oiga, el pueblo no se endurece, sino que el pueblo se ablanda su corazón con Dios. Y yo veo aquí algo bien poderoso. La corrección, la sentencia de Dios. Alguien tiene que escribir esto. La sentencia de Dios es removida por el corazón arrepentido del pueblo. Se lo vuelvo a decir. La sentencia de Dios es removida por el corazón arrepentido del pueblo. Un corazón arrepentido provoca que la misericordia de Dios sea amplia para perdonar. Hello, alguien que le dé un fuerte aplauso al Dios poderoso. Un corazón arrepentido son hechos diferentes. Si ellos no solo dijeron me arrepentí, ellos no solo dijeron pido perdón, ellos mostraron, se vistieron de cilicio, eran pecadores, eran mundanos, eran cualquier ciudad que tenían predestinados a morir en cuestión de 40 días. Pero Dios los perdonó. O sea, Jonás hace lo mismo, se arrepiente por lo que había hecho y ahora Dios lo levanta. Y yo con esta historia quiero decirle a alguien en este día: Dios te ha dado y te dará tantas oportunidades en tu vida. Aprovéchalas. Oportunidades de servirle, oportunidades de conocerle, oportunidades de crecer en él, oportunidades empresariales, oportunidades económicas, oportunidades familiares, oportunidades que te llegarán quizás de donde tú menos piensas, porque Dios no está sujeto a hacer las cosas como tú piensas. ¿Usted sabe cuál es uno de los errores más grandes de la iglesia, a veces entre la misma gente? Es que queremos o deseamos que las cosas se hagan como pensamos. Y ese es un gran error. Se ha puesto a pensar cuánta gente dice yo opino, yo pienso, y a veces dicen hasta mi parecer, y a veces hasta usan versículos incorrectos. Pero es que la Biblia dice esto para querer tener la razón. Y cada vez que el ser humano quiera ponerse sobre la voluntad de Dios, está yendo hacia Tarsis y no está yendo hacia Nínive. Lo lógico era que tuviera temor Jonás, porque imagínate, si te mandan ahorita a sentenciar a Trump,
tú vas a tener temor. El imperio de Nínive era el imperio de los asirios. Y era el imperio más poderoso en ese momento. No era cualquier sentencia. Era una sentencia contra el imperio más grande que existía en ese momento. Entonces, pero Dios quería usarlo. Toque a 3 personas a su izquierda y a su derecha y dígale: Dios te quiere usar, pero hazlo bajo su voluntad. Hazlo bajo su voluntad. Hazlo bajo su voluntad. Dile: hazlo bajo su voluntad. Él te está diciendo que vayas para Nínive. Ve para Nínive. Él no te está diciendo que vayas para Job, para agarrar para Tarsis. Él te está diciendo: ve para Nínive. El camino será difícil, pero el respaldo de Dios estará contigo en Nínive. Oiga, Jonás, listen, this is powerful. Jonás quería que su profecía se cumpliera y Dios no la cumple. ¿Sabes por qué no la cumplió? Porque, thank you, Lord. Porque el corazón de él en realidad tenía el deseo que Dios destruyera la ciudad. ¿Sabes cuánta gente, espiritualmente hablando, desean que pastores caigan, que ministros caigan, que músicos caigan, que iglesias se dividan? ¿Sabes cuánta gente desea el mal contra lo espiritual? Es una cantidad de gente que a veces decía: sin mí no van a hacer esto, esto no va a funcionar, lo otro no va a funcionar, esto no sucederá. Oiga, Jonás estaba con esa condición. La molestia de Jonás ahora ya no fue que lo manden a Nínive. La molestia de Jonás ahora fue que no se cumple la profecía de destrucción. Y él no miró, diga conmigo, él no miró que el gran Dios de amor levantó a 120,000 personas. Imagínate. Él no distinguió que en realidad su sentencia, listen, él no pudo contener en su cabeza que lo usó Dios con no cumplirse. Wow, this is good. Listen, no hubo en la Biblia otra historia que mostrara que toda una ciudad se arrepintiera por un día de predicación. Si vemos cuando Pedro predica, dice que 3,000 se convierten. Pero aquí no fueron 3,000, aquí se cree que fueron alrededor de 120,000. Y un día de predicación. Oiga, yo hubiese estado alegre. Él no entendió que lo que Dios usó era la profecía de sentencia. Hello, listen. La profecía de sentencia. Y esa sentencia iba a provocar que el pueblo se volcara a Dios. ¿Cuál fue la mayor victoria? La mayor victoria es que mucha gente fue salva, aunque su profecía no se cumplió, pero su profecía fue usada para alcanzar multitudes de familias. Hello, ¿alguien entendió lo que acabo de decir? Pero ¿sabes por qué no entendió? Porque se cerró, porque no se hizo como él quiso. Hello. Pregúntele que tiene a su lado: ¿cómo reaccionas cuando no se hace lo que tú dices? No, pregúnteselo, no me vea a mí. Pregúntele: ¿cómo reaccionas cuando no se hace lo que tú dices? En tu casa, en tu trabajo, en el banco, en la calle, en la iglesia, con tus amistades, con tu familia. ¿Cómo reacciona cuando no se dice, cuando no se hace lo que usted dice? ¿Quiénes son jefes en sus empresas? Aquí tenemos mucha gente que son jefes. ¿Quiénes son jefes de casa? ¿Quiénes son esa mujer o ese hombre? Dice, esa mujer o ese hombre que toda la familia le habla cuando está pasando un problema y es el centro de su familia. ¿Alguien aquí? 1, 2, 3. Toda la familia. Se murió el perro, te hablan a ti. Compraron el perro nuevo, te hablan a ti. Se murió la tía que nunca habías conocido.
La tía Paca se murió. Y tú dices, ¿quién era la tía Paca? La tía Paca era la hermana del primo, del tío, del hermano, de la hermana, del tío, de la abuela. Y tú dices, ni idea, pero a ti te dijeron que mandaras ofrenda para la tía Paca porque se murió. Alguien está conmigo. Y tú dices, era mi familia, se murió mi familia. Y tú ni sabes si era tu familia. Lo que querían era tu ofrenda. Y hay gente que es así, ¿no? Pero, oiga, ¿cómo reaccionamos? Aquí hubo una gran oportunidad. Y esta oportunidad no fue de la manera normal. No fue de la manera que estamos acostumbrados. Pero hubo una gran oportunidad. Y cuando yo leía esto, yo dije, wow, muchos predicadores nos hemos saltado la intención de estos 4 capítulos. Y no hemos entendido lo que Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos quiere decir a nosotros. Que al final Dios nos usa como Él quiere, pero no es necesariamente como nosotros deseamos. Porque Jonás, oiga, a Jonás no se le quitó la posición de profeta. A Jonás no se le quitó el ministerio de profeta. Jonás no dejó de oír la voz de Dios. Jonás no dejó de hablar. El hecho de que se fuera para allá y regresó para acá. Cuando él regresa, oiga, ahora Jonás está alineado a lo de Dios, escucha la voz de Dios. Y mucha gente ha dicho, wow, que la desobediencia de Jonás, sí desobedeció, pero Dios lo usa. Ahora, no lo usó como él esperaba. Pero si le pones atención, y yo quiero culminar aquí, si le pones atención, Dios lo usó en una manera tan indescriptible que en realidad, wow, su profecía dio vida y no trajo muerte. Wow, imagínate, su profecía provocó vida, provocó salvación, provocó restauración, provocó unidad, provocó levantamiento, provocó perdón, provocó misericordia, hizo propósitos para esa gente y no hubo muerte. Oiga, qué bello que Dios use mi boca para unir, para levantar, para fortalecer, para salvar, porque al final hemos sido llamados para eso. ¿Dónde está esa gente que Dios ha llamado para levantar al caído, para fortalecer al débil, para salvar al perdido? Alguien que está conmigo, levante sus 2 manos y dígale a Dios, gracias porque usas mi boca para bendición. Hay un dicho que dicen que muchas veces Dios te usa quedándote callado. ¿Sí? Y el proverbista dice que aún el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Oh, yo me quedé, dije yo, santo. Yes, it's true. Porque el necio normalmente habla necedades, pero cuando se queda callado no habla nada. Y yo siempre digo el proverbio, acuérdense que Gerardo 3:16 es sin pan y sin café es imposible agradar a Dios, ¿ok? Pero Gerardo 3:17 es, si usted no tiene nada bueno que decir, no lo diga. Pues que es mejor. Otros dicen, las palabras se las lleva el viento, no las palabras de los cristianos. Las palabras del mundano se las puede llevar el viento, pero la palabra de los cristianos tiene peso. Su palabra tiene peso, mi palabra tiene peso. Nosotros somos profetas que hablamos de sus promesas, de sus bendiciones. La pregunta aquí está para usted. ¿Cómo Dios presenta una nueva oportunidad para ti? ¿Cuándo Dios ha presentado una nueva oportunidad para ti? Quizás algunos pensaron que cuando yo iba a leer de una nueva oportunidad, iban a decir, oh, nuevas oportunidades de trabajo para el 2026, nuevas oportunidades de emprendimiento, nuevas posiciones. No, le estoy dando la oportunidad más grande que Dios dio a Nínive en este día, en ese momento.
Y la oportunidad más grande que el ser humano puede tener en la misericordia, el amor, la presencia del Dios creador del cielo y de la tierra. La oportunidad más grande que la humanidad puede tener, alguien que diga amén conmigo, es que el Dios del cielo los conozca, los reconozca y los vea y los abrace. Oiga, esa salvación de Dios para nuestras vidas es eterna. ¿Por qué no le pedimos a Dios en este día que queremos ser, no solamente disfrutar, listen, no solamente disfrutar las nuevas oportunidades de Él, pero que si nosotros también traemos nuevas oportunidades a otros? Que nosotros seamos esparcedores de nuevas oportunidades. Que nosotros seamos, oiga, que cuando la gente te vea, que sepa que tú traes oportunidades buenas para ellos. Que cuando la gente te escuche, que sepa que tú estás trayendo oportunidades para ellos. En la iglesia, fuera de la iglesia. Porque de alguna manera no podemos siempre erradicar todo esto para la iglesia. También el mundo nos necesita. Tenemos que aprender a brillar afuera también. Tenemos que ser sal del mundo. La oscuridad del mundo está esperando ser alumbrada por la luz de la iglesia. Se lo vuelvo a decir, la oscuridad en el mundo está esperando ser alumbrada por la luz que tiene que presentar la iglesia. Seamos luz en medio de las tinieblas y traigamos oportunidad de esperanza a otros. Póngase en pie en este día. Hoy Dios nos da nuevas oportunidades. Hoy Dios nos da nuevas oportunidades. Y la oportunidad que Dios te da es para usarte. Es para levantarte. Es para respaldarte. Si hay alguien que necesita y está interesado en nuevas oportunidades, siempre soy yo. Yo necesito su respaldo todos los días. Yo necesito su presencia todos los días. Yo necesito su favor todos los días. Yo necesito su amor todos los días. Y yo quiero que tú como iglesia entiendas. El deseo de mi corazón es que valoremos las oportunidades que Dios nos da en diferentes áreas. Cuando tenemos un culto es una nueva oportunidad para que tú vengas a adorarle, para que tú vengas a servirle, para que tú seas un instrumento. Cuando hacemos una actividad es una nueva oportunidad que también le damos al que está afuera en el mundo. Cuando nos retamos a una nueva posición en lo secular o en lo espiritual, es Dios dándonos una oportunidad para que seamos instrumentos de gloria para su honra. Cuando Dios nos amonesta, nos llama, ¿sabe usted que en realidad la corrección te da nuevas oportunidades? No sé si usted lo ha pensado, porque la corrección te puede enderezar el caminar. Oiga bien, y si ese camino o esa vía o esa brecha o de la manera que estás caminando es incorrecta y se te corrige, y ese camino te estaba desviando hacia la muerte espiritual, hacia la muerte de servir, hacia la muerte de amar a Dios, y se te corrige, esa corrección te puede meter al camino de la vida. De la vida de servicio, de la vida de amar a Dios, de la vida de volverte a Él. Las correcciones son oportunidades. Las amonestaciones
son oportunidades. Cuando tú te sientas con tu hijo, y alguien que está en los aires tiene que escuchar esto. Cuando tu hijo falla, yo siempre le digo que es una gran diferencia tener hijos de 5, 6, 7 años a tener hijos de 10 años, 15, 20 años. Es una gran diferencia. Porque con el de 5 tú negocias, te doy un dulce si te portas bien. Con el de 14, 15 tú tienes que hablar ya diferente. Y hablas y negocias y tú le dices, ok, te voy a dar otra oportunidad, pero de verdad tienes que arrepentirte de lo que has hecho y tienes que mostrarme arrepentimiento. Muchos que todavía no tienen a sus hijos, todavía a esa edad no lo entienden. Pero usted lo pasó con su papá o con su mamá, si los tuvo en vida. Y cada vez usted lo quería castigar, usted los quería amonestar, los quería corregir, pero usted sabe que dentro de usted les estaba dando una nueva oportunidad. Y volvían a fallar quizás, pero esa amonestación traía una nueva oportunidad. Nunca vea las amonestaciones, las correcciones, las exhortaciones mal. Velas como oportunidades que se te brindan para madurar, para ser formado, para crecer. La sentencia de Nínive, como ellos lo creyeron, imagínate, Nínive lo creyó y ellos deshonraban a Dios. Pero cuando se les sentenció de destruirlos, ellos lo creyeron y lo aceptaron y dijeron, vamos a hacer las cosas diferentes. Yo no sé cuántas oportunidades Dios te ha dado en la vida de levantarte, de servir, de hacer. Pero yo te aseguro que si nos sentamos y analizamos enfocado en cuánto Dios nos ama y nos ha dado oportunidades, han sido muchas oportunidades. Y yo quiero hacerle un llamado a esa gente que sabe que ha tenido oportunidades de parte de Dios. Y hoy usted le quiere decir gracias a Dios por las nuevas oportunidades. Y sabe, yo quiero que usted sea tan sincero y que entienda que va a seguir necesitando oportunidades de Dios. ¿Dónde está esa gente que quiere pasar enfrente, que sabe que necesita oportunidades de Dios? Yo soy el primero. Yo no puedo pasar al frente porque ya estoy aquí, pero yo corriera al frente porque yo soy el primero que necesito oportunidades. Mira, sin su presencia, sin su sabiduría, yo no puedo hacer lo que hago. Y quizás hoy también te da Dios la oportunidad de reconciliarte, de pedirle perdón a Dios, de darle tu vida, tu corazón a Él. Y de decirle, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí están mis sentimientos, aquí está todo mi ser. Usted que está conectado con nosotros, este mensaje, este saludo es para usted. Gracias por estar conectado con nosotros, gracias por ser parte de esta transmisión. Le bendecimos, le abrazamos y deseamos que todo lo que hoy hayamos compartido para su vida traiga bendición para usted. Este fuerte aplauso es desde Upper Marlboro, Ministerio Edificando las Familias, para usted. Le esperamos la próxima. Bendiciones.